¿Qué tal, amigos? Buenos días. Esto es Destino 2016. Bueno, esta mañana tengo a dos distinguidos abogados, el doctor Antonio Alejandro Carcaño Martínez. Es académico desde hace 48 años en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla. Es especialista en Derecho Constitucional y de Amparo. Fue síndico municipal cuando fue presidente Guillermo Pacheco Purrido. Y también saludo con mucho gusto al maestro Alberto Mendoza Torres. Él es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Puebla y está en Derechos Humanos del ITAM. A los dos, buenos días. Buenos días. Gracias por venir. Bueno, esta semana se dio una nota que yo calificaría no solamente la más importante del año, sino de mucho tiempo. No recuerdo que haya ocurrido algo similar, que el presidente de la República acudiera al recurso de inconstitucionalidad contra gobernadores y el Congreso de Veracruz, Quintana Roo y con Chihuahua. ¿Esto había pasado alguna vez? Bueno, don Enrique, en la historia reciente de nuestro país, casi todos los presidentes de la República que ingresan a su cargo siempre reclaman una mayor honradez, honestidad, transparencia, y siempre hay chivos expiatorios que pudieran no ser tan expiatorios. Tenemos el caso, por ejemplo, de don Miguel de la Madrid, que persiguió por ahí a alguien hasta que lo lograron encarcelar. En el caso de Salinas, no recuerdo, también hubo alguna decisión de esa naturaleza. Pero nunca ha sido una política generalizada el que verdaderamente se castigue la corrupción. Para comenzar, el proceso de fijación de responsabilidades en la propia ley actualmente es un proceso muy complejo y difícil de llevar a cabo, y que sobre todo el fuero, que ya es una cuestión a mi manera de ver de otras épocas y de otros tiempos, también impide muchas veces que tales cosas que son evidentemente materiales y no políticas se politicen en un Congreso y todo se sujete a levantar la mano, o sea, decir, a lugar o no acusar a esta persona o retirarle el fuero, y levantan la mano y lo hacen. Definitivamente sabemos el caso precisamente en la época, pudiera ser que me equivoque, pero así es, de Miguel de la Madrid, de Jorge Díaz Serrano, que a él sí era senador, por cierto, por Sonora, y lo desaforaron con el objeto de someterlo a proceso y lo metieron a la cárcel. Pero son casos extremadamente excepcionales y aislados. Actitud política. Así es. A mí me gustaría agregar lo que, si la acción de constitucionalidad bien es un medio de control de constitucionalidad, que diversas autoridades lo han aplicado durante la historia de nuestro país, sí estamos en un caso pues único por primera vez, porque nunca habíamos visto que el Ejecutivo se fuera en contra de 3 gobernadores, y más diciendo de su mismo partido. En ese sentido es lo excepcional de este caso, y es, como bien usted mencionó al principio, la noticia de la semana. Yo creo que fue la gota que derramó el vaso definitivamente, para el PRI y para el propio presidente. Le decía yo a usted hace un momento el empoderamiento ciudadano. O sea, ya los ciudadanos en lo general ya no se tragan ninguna mentira que trate de lanzar el gobierno. El que menos puede tiene un celular, tiene smartphone, tiene forma de recibir noticias de inmediato y hacerse de una serie de conocimientos derivados de las redes sociales y de todo lo que se maneja de esa forma, que es actual totalmente, y que cada día, contrariamente a restringirse, que bueno, se va ampliando cada vez más. Yo desde hace un par de años, quizá un poco más, en donde este gobernador de Veracruz propone una ley, se aprueba en el Congreso, de castigar a los que opinaban políticamente o que hacían, digámoslo de esa manera, publicidad de ciertas actitudes, conductas llevadas a cabo por el gobierno, como si fuese un delito súper grave, y encarcelan a 2 personas y se arma un verdadero lío social precisamente en Veracruz, al grado tal
que él tiene que, para que pudieran obtener su libertad caucional, solicitar que se reduzcan las sanciones al Congreso para que se modifique la ley, que finalmente se acabaron esos delitos y definitivamente ya no lo son, para el efecto de que pudieran obtener su libertad. Pero esto da una idea de la mentalidad de este gobernador. Igual sucede con el de Quintana Roo, que no terminan con uno y ya comenzaron con otro. O sea, definitivamente. Y ahora hay que añadir el de Chihuahua. Así es. En consecuencia, eso ha motivado que, primeramente, habrá que reconocer también que los gobernadores, a partir de del federalismo, de la marcada decisión de que cada uno maneje sus recursos, que la federación únicamente sea la transmisión de esos recursos, ha provocado que haya verdaderos virreyes en los estados cualquiera del país, que hacen y deshacen lo que quieren. Entonces, yo creo que esa es una llamada de atención, para decirles que no necesitamos irnos a un proceso muy largo para poder fincar una responsabilidad. Y no porque se las vaya a fincar la Suprema Corte. La Suprema Corte va a decidir sobre una acción de inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo en contra de determinadas leyes que han aprobado, que son una contrarreforma a las disposiciones relacionadas precisamente con las leyes anticorrupción federales ya aprobadas y que son lo que en materia jurídica se conocen como normas generales, que al final de cuentas, por eso la controversia constitucional es el medio adecuado para hacer eso, sin que suceda, y usted lo sabe tanto como yo, que en otros tiempos simplemente sabíamos que el gobernador fulano de tal, por causas personales, abandonaba el cargo o se enfermó y se fue, etcétera, etcétera. Eran formas, si usted quiere, del partido único de decirle ya te excediste, ya hiciste lo que no debías. El presidente decía. Así es. Pero llega un momento en que ya no puede, porque todos los gobernadores se engallan y están engallados. O sea, decir, a mí no me quitan, y al que día que me quiten, aquí tengo a mi Congreso. Y con congresos de los estados a modo, en donde inclusive con respeto para los partidos llamados de oposición a los gobiernos locales, no son realmente de oposición, pues por el control político y de manera lamentable económico que los gobernadores ejercen sobre los diputados. Por ejemplo, maestro Alberto Mendoza, en aquella época el presidente le cortaba el cuello a un gobernador. El Congreso anunciaba que ese gobernador había presentado su renuncia, lo cual no era verdad, pero el Congreso lo daba ya. Sí. Y luego esperaban a quién iba el presidente a nombrar en lugar del gobernador que se iba. Y entonces el Congreso anunciaba que fulano de tal había sido nombrado por el Congreso nuevo gobernador. Así es. Total, todos hacían lo que decía una sola voz. Eso no puede ser. Ahora, respecto a la corrupción, les digo a los dos, la gente ya no la soporta. La gente se irrita, está hasta el copete. Ha dejado de creer en los políticos, en los gobiernos. Esto es real. Claro. Lo que le falta a los gobernantes, lo que usted decía hace un momento, es salir a la calle, sí, y preguntarle a la gente para que escuchen lo que de verdad está pensando el pueblo. Vamos a regresar después de estos mensajes.